Muy buenas noches. Dentro del ámbito del derecho civil, la copropiedad implica que varios propietarios comparten un mismo bien, como una finca, con derechos y obligaciones proporcionales a su participación. Cuando surgen diferencias entre copropietarios sobre el uso, venta o división de un inmueble común, se activan mecanismos legales para proteger derechos y así de esta forma resolver conflictos, siempre buscando el sustento equilibrio para el interés común con las aspiraciones individuales. Bueno, por otra parte, en cuanto a cómo se puede defender la propiedad frente al alegato del vecino, es fundamental mencionar que primero debemos de revisar el registro de la propiedad. Si es que no hay una servidumbre inscrita, nos da a entender que la misma no existe. Por otra parte, el vecino debe de probar su derecho. Él lo puede hacer mediante un contrato válido o por medio de sentencia judicial, especialmente si es que el terreno está encerrado y por ende no tiene salida. Por otra parte, también, si es que no hay un documento legal o un juicio ganado, los copropietarios pueden negarle dicho acceso al vecino. En caso de que el vecino insista, se puede presentar una acción de defensa de la posesión o un amparo posesorio. En síntesis, solo si es que la servidumbre está inscrita o reconocida por sentencia legal, la propiedad se va a defender con pruebas. En cuanto a acciones y pruebas que pueden presentar las partes involucradas, los copropietarios que desean dividir y vender la finca podrían solicitar la partición judicial del inmueble según el artículo 2232 del Código Civil, que permite así a cualquier comunero pedir la división de un bien en copropiedad. Las pruebas serían la escritura de copropiedad inscrita en el registro de la propiedad, informe técnico o topográfico que demuestre que el terreno es divisible sin afectarlo, avalúos comerciales que respalden la intención de vender. En cuanto a los copropietarios que deseen conservar la unidad productiva, las acciones serían oponerse a la partición alegando afectación a la unidad económica productiva, respaldándose así en la función social de la copropiedad. También podrían proponer la compra de las partes a sus hermanos ejerciendo un posible derecho preferente. Las pruebas serían informes agronómicos o técnicos que demuestren que la división afectaría a la actividad productiva. La certificación del MAC si la finca está registrada como unidad agrícola. La oferta económica formal de compra a los otros copropietarios. En cuanto al vecino que alega una servidumbre de paso sin inscripción, las acciones serían interponer una acción de reconocimiento de servidumbre por prescripción, solicitar la constitución judicial de servidumbre legal de paso si su predio está encerrado. Las pruebas serían testigos del uso continuo y pacífico del paso por más de 20 años, imágenes, planos o fotos que acrediten la existencia del camino y declaraciones juramentadas y certificadas catastrales. En resumen, podemos decir que cada parte debe respaldar su posición con fundamentos legales y pruebas técnicas. El sistema ecuatoriano permite tanto la defensa del derecho individual del propietario como la protección del interés colectivo, la función social del suelo y derechos reales adquiridos como la servidumbre. La resolución dependerá de una adecuada valoración judicial de los hechos y las pruebas. ¿Existen limitaciones al dominio que deban considerarse en este caso? Sí, el caso plantea tres problemas clave relacionados con las limitaciones al dominio. Primero, se menciona un inmueble con cuatro copropietarios. Dos desean dividir el terreno, mientras que los otros dos prefieren mantenerlo en indivisión. Surge entonces la pregunta, ¿la copropiedad implica una limitación al dominio? Por supuesto. Es importante comprender que el derecho de propiedad no es absoluto en contextos de copropiedad. En este régimen, cualquier disposición sobre el bien requiere anuencia o aprobación, autorización expresa de los demás copropietarios. Así, la copropiedad limita el ejercicio del pleno dominio individual, aunque esta limitación no esté expresamente en el artículo 747 del Código Civil. Por tanto, los copropietarios que desean fraccionar el terreno no pueden iniciar un proceso de partición no judicial sin el consentimiento de los otros dos. Sin embargo, estos últimos no pueden oponerse a una demanda de partición judicial, ya que el artículo 1338 establece que nadie está obligado a permanecer en indivisión. Segundo, el colindante alega la existencia de una servidumbre de tránsito, aunque no existe un título inscrito en el registro de la propiedad. Ante esto nos preguntamos, ¿es exigible la servidumbre como limitación al dominio de los copropietarios? Según el artículo 859 del Código Civil, la servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en beneficio de otro.
La servidumbre de tránsito, de acuerdo al artículo 861, es discontinua y, por tanto, según el artículo 926, solo puede constituirse mediante título. Además, el artículo 883 exige el pago de suelo de donde se constituye la servidumbre. Y como se trata de un derecho real sobre un inmueble, según los artículos 702 y 713, debe inscribirse en el registro de la propiedad. En este caso, al no existir título de inscripción ni pago, no hay servidumbre válida y y no puede considerarse como una limitación legítima al dominio. Tercero, si se concreta la partición del terreno, ya sea por vía judicial o voluntaria, nos preguntamos, ¿deben constituirse servidumbres a favor de los lotes resultantes? La respuesta sería afirmativa. El artículo 1353, numeral 5 del Código Civil, establece que deben preservarse las servidumbres necesarias para el uso de suelo de los nuevos predios. Así, si uno de los lotes resultantes no tiene salida a la vía pública, los colindantes deberán establecer una servidumbre de paso, lo que constituye una limitación al dominio para garantizar el acceso y funcionalidad de los lotes incomunicados. Como conclusión, podemos decir que con este caso hemos demostrado que el dominio no es un derecho absoluto. Identificamos que los copropietarios pueden ejercer su derecho a dividir y vender, pero solo dentro del marco legal y con anuencia de los otros copropietarios. También evidenciamos el reclamo del vecino sobre la servidumbre, la cual no tiene fundamento, pues dicho derecho no ha sido adquirido en la forma debida a través de la inscripción de título en el registro de la propiedad. Y finalmente comprendimos que la copropiedad, la posible servidumbre y la ley misma son límites reales al ejercicio del dominio en este caso. Muchas gracias. Buenas noches.